Estás escuchando el podcast Ministerio Impresionadas por Su Gracia. Nuestra serie actual se titula Gozo y Paz, un estudio devocional original del Ministerio Impresionadas por Su Gracia. Acompáñanos en el episodio de hoy y juntos estudiemos Lucas 1. Continuando con el relato de la verdadera historia de la Navidad que nos presenta Lucas en su Evangelio, hoy vamos a cambiar un poco de escena estudiando los versículos 5 al 7. El elenco de personajes de Lucas pasa abruptamente del orgulloso rey Herodes al humilde sacerdote llamado Zacarías. Zacarías, Jehová se ha acordado, era un nombre común en las Escrituras, y este Zacarías en particular era solo uno de los miles de sacerdotes de Israel que ejercía sus funciones en el anonimato en un remoto pueblo de Judea. Ser sacerdote era representar a Dios ante el pueblo. Se trataba de una posición sagrada y respetada. Los sacerdotes eran los agentes del gobierno de Dios en la teocracia de Israel. Llevaban a Dios a las personas mientras enseñaban e interpretaban las Escrituras y las aconsejaban y juzgaban. También era deber sagrado de los sacerdotes llevar al pueblo ante Dios al ofrecer sacrificios en el pueblo por los pecados de ellos. En el transcurso de un año, cada sacerdote dejaba sus funciones locales para servir en el templo de Jerusalén 2 veces durante una semana. El inicio del relato de Lucas halla a Zacarías en el templo para una de sus semanas semestrales de servicio. La observación de Lucas de que Zacarías formaba parte de la clase de Abías no necesariamente significa que fuera descendiente de Abías. David, Sadoc y Ahimelech habían organizado el sacerdocio en divisiones de 24 horas, la octava de las cuales era la de Abías. Pero después del cautiverio babilónico, solamente 4 de las 24 divisiones sacerdotales regresaron a Judá. Sin embargo, por tradición, los judíos querían divisiones de 24 horas, por lo que los dirigentes dividieron las 4 divisiones restantes en 24 y les restauraron sus antiguos nombres. Por tanto, Zacarías, aunque es probable que no fuera de la línea familiar de Abías, Abías no fue una de las divisiones que regresaron después del exilio, sin embargo, servían en la división que llevaba ese nombre. Se esperaba que cada sacerdote se casara con una mujer israelita que fuera virgen. Sin embargo, Zacarías fue más allá de eso, y su mujer era de las hijas de Aarón. Elizabeth estaba familiarizada con el sacerdocio. La mayoría de los hombres de su familia habrían sido sacerdotes. Zacarías y Elizabeth formaban una pareja extraordinaria, muy adecuada para ser los padres del precursor del Mesías. En un sombrío periodo de hipocresía, legalismo y deserción de la verdadera adoración a Dios, ambos eran justos. Y, a diferencia de los hipócritas farisaicos, Zacarías y Elizabeth eran justos no delante de los hombres, sino delante de Dios. Dios los justificó en la manera en que siempre justificó a los redimidos, por fe. Zacarías y Elizabeth eran los mejores ejemplos del remanente piadoso de creyentes judíos en medio de una nación apóstata. Ellos fueron declarados justos por gracia
a través de la fe según la promesa del nuevo pacto que sería ratificada en la muerte de Cristo. No obstante, Zacarías y Elizabeth no fueron simplemente justificados, también fueron santificados y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Irónicamente, aunque Dios veía a Zacarías y Elizabeth como justos, muchos de quienes los conocían no los consideraban así. La triste verdad era que no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. Muchos en tal cultura se habrían preguntado si el pecado en las vidas del sacerdote y su esposa habían hecho que Dios los dejara sin hijos, los cuales eran reconocidos como regalo de Él. No tener hijos era una carga sumamente difícil de soportar para las mujeres y sus esposos en la sociedad judía, pero quienes veían la esterilidad de Elizabeth como castigo de Dios por el pecado de ella o de su esposo, estaban equivocados. De ahí el énfasis de Lucas en la justicia de la pareja. Sus circunstancias estaban soberanamente ordenadas por Dios, y ellos fueron vindicados cuando Él les dio un hijo, y no simplemente cualquier hijo, sino el precursor del Mesías, Juan el Bautista, el primer profeta en 400 años, el último de la era del Antiguo Testamento, el hombre más grande que había vivido hasta el momento. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nuestra oración es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Glorioso, te dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcas mejor, y que asimismo sean iluminados los ojos de tu corazón para que sepas a qué esperanza Él te ha llamado.